la obtención tenemos algunos factores que nos indican que pueden ser factores que van a generar riesgo a la salud humana. ¿Sí? Entre estas cuestiones está el tener un componente de origen animal, un componente indefinido. Esto se ve particularmente cuando obtenemos células madre con suero, ¿sí? Esto se da mucho porque ya esta técnica proviene de la técnica de producción in vitro de células o de embriones, y el suero fetal, sobre todo, o bovino adulto, es muy utilizado. Entonces, el tener un componente de origen animal, un componente indefinido, el tener inestabilidad genética, que lleva a la diferenciación espontánea, son 4 factores que en la obtención de las células madre, producen seguramente un riesgo a la salud humana. Y por eso, como decía recién el doctor Teadli, en la FDA, la organización parecida a la ANMAT en Estados Unidos, se reglamentó que para la obtención de células madres no debe haber componente de origen animal. Claro, hay algunos grupos que se están oponiendo a esto y que están aprobando, ¿no?, organizaciones europeas, sobre todo, la utilización de algunos componentes como el suero, porque dicen que técnicamente es más seguro utilizar suero y después pasar las células a un ambiente sin componentes animales que no utilizarlo. Es tal el desconocimiento que tenemos de estos tipos celulares que ni siquiera quieren retirar completamente un componente animal que puede ser fuente de patógenos cuando se utiliza en humanos. Entonces, cualquiera de estas células madre que vamos a obtener, si tienen algunos de estos componentes, no tendrían uso clínico. Eso es para la FDA. Entre las que vamos a ver particularmente, las embrionarias, las producidas por transferencia nuclear, también llamadas por clonación terapéutica, las pluripotentes inducidas y el caso de las hematopoyéticas y las mesenquimales, que son quizás las más utilizadas. ¿Sí? En el caso de las células madre embrionarias, cuyos embriones son obtenidos en ciclos de reproducción asistida humana y se obtienen a partir no solamente de la masa celular interna del blastocito, hoy se obtienen desde un ovocito activado partenogenéticamente, desde un embrión de 2 células, desde la masa celular, desde un diagnóstico prenatal, desde el que se extrajo una célula sola. De ahí se obtiene ya un linaje de células madre. Entonces son muy diferentes situaciones, como decíamos en el fallo de Greenpeace. Todos esos hoy son contemplados como embriones, ¿no? Hablaban de los partenogenéticos. Y al momento de obtener una línea, lo primero que vamos a hacer es cultivarlo en una placa, y en esa placa, aunque parezca una obviedad, va a haber un sustrato, que es donde esas células van a crecer. Vamos a tener ya los primeros 2 problemas. Se utiliza suero animal, suero de vaca en general, y si no se utiliza suero de vaca, se utiliza suplementos sintéticos. Todos esos suplementos sintéticos que hoy están a la venta tienen algún componente de origen animal. Ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos a la hora de la obtención. Llámese Synthetic Serum Supplement o Knockout Serum Supplement, o todos los que hay disponibles. Lo hemos buscado en Porto Alegre porque hemos intentado usar suplementos sin componente animal, pero no hay a la venta hoy en día. En cuanto a los sustratos, se comenzó utilizando un sustrato que era de fibroblastos fetales de ratón. Parece una cosa tremenda cuando se dice que no se puede utilizar componente animal, pero hay muchos grupos que lo continúan utilizando en la derivación de células madre. Y de hecho las células madre más antiguas, que están en bancos de Estados Unidos y que son las que se permite por legislación ser utilizadas para ensayos, están derivadas con fibroblastos fetales de estos que estamos hablando. Después de los fibroblastos fetales se usó matriz extracelular como sustrato, se usaron proteínas aisladas,
se usaron proteínas recombinantes y bueno, al día de hoy se están usando péptidos sintéticos bañando una superficie de nanofibra. O sea, se ha avanzado muchísimo. Pero igual no sucede esto en todos los laboratorios, ¿no? En la mayoría de los casos se utiliza una combinación de producto animal y suero. Ese es un problema muy importante. En cuanto a la formación de la colonia, que es esta que vemos acá, cuando comienza a formarse la colonia, lo que se nota es una inestabilidad genética importantísima, sobre todo en las embrionarias. También, de unos años para acá, nos dimos cuenta de que la inestabilidad genética no teníamos que evaluarla solamente en el cariotipo, sino que había que ver la proteómica, había que ver la genómica, bien en detalle. En ese sentido se encontraron reiteraciones, aberraciones en la mayoría de las líneas embrionarias, y lo característico es que no tienen que ver con la cantidad de pasajes que se hace entre cuando se obtiene una línea, después se va pasando para que se divida de manera indefinida. Entonces, no tiene que ver estas aberraciones genómicas encontradas con la cantidad de pasajes, sino que estaban desde el comienzo en estas células. Entonces, la siguiente. En las embrionarias vamos a tener esas complicaciones. En la clonación terapéutica, que son estas células en azul, se encuentra la adulta, de la que se extrae el núcleo y se pasa a un ovocito sin núcleo y se genera así un embrión. Vamos a tener exactamente los mismos problemas, los mismos 4 factores: el factor animal, el factor indefinido, la inestabilidad genética y la diferenciación espontánea. ¿Por qué? Porque son parte de la técnica que están sin resolver, de la técnica de cultivo de células embrionarias. Así que en nada se diferencia la posibilidad de utilización de las clonadas terapéuticamente de la de los embriones inviables. Parece extraño, pero en muchos países la clonación terapéutica está aprobada, por ejemplo en el Reino Unido. La siguiente. En el caso de las células madre pluripotente inducidas, que son unas células de nuevo en azul, una célula somática adulta, lo que se hace es inducir a que sobreexprese factores que la hacen comportarse como una célula madre embrionaria. Esos factores se incorporan por virus, la parte genómica se incorpora a través de un virus, o de un adenovirus, o de un transposoma. Inicialmente era así, ahora se ha podido hacer a través de proteínas o el ácido valproico, una molécula muy pequeña, pero de la misma manera tienen, como ven, las mismas complicaciones del cultivo de células embrionarias, ¿sí? El sustrato fundamentalmente, el suero, la diferenciación. En este caso hay todavía más inestabilidad genética y tienen muy baja eficiencia, del 0.1 al 1%. Ahora sí, lo que se puede hacer con estas células se pueden utilizar para algo, y es, por ejemplo, en el caso de una patología, una persona que tiene una patología, se puede realizar una línea de células y probar ahí diferentes drogas, la reacción, bueno, por lo pronto sirven para eso. La siguiente. En el caso de las células madre hematopoyéticas, quizás las más conocidas hace muchos años y las que ya sea de médula ósea, de sangre periférica o de cordón umbilical, fueron las que trajeron conjuntamente a conocimiento las células madre mesenquimales. Y las células madre mesenquimales realmente están produciendo resultados. Tampoco conocemos mucho de la biología básica, pero sabemos que se pueden caracterizar porque se adhieren al plástico. Parece un poco ilógico, pero es tal el desconocimiento que los marcadores se conocen como una combinación de marcadores, pero no un marcador preciso de las células mesenquimales. Y estas células tienen mayor estabilidad genética que las embrionarias. Seguramente nos va a hablar, ¿no, Alicia? Y
Lo que sí quería, una más, sí. Lo que sí quería notar en este caso es que no está terminado, no está resuelto el tema del suero animal y del componente indefinido. Es algo que tenemos que tener en cuenta si queremos utilizar células madre que no pongan en riesgo la salud humana. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no se puede usar suero humano? Se usa suero humano en algunos casos, pero no deja de ser indefinido. El suero es una fracción de la coagulación de la sangre y tiene un montón de factores. Tiene factores tróficos, tiene factores que generan mayor división, pero tiene también factores que inhiben y factores tóxicos. Es un vehículo de patógenos. Entonces es un problema la utilización de suero. Lo que se reglamentó es que tienen que ser todos factores definidos. Poco sabemos de la biología, de la bioquímica, de las células madres, y además le agregamos un factor indefinido, no sabemos hacia dónde puede ir.